Buenas noches. Este es su programa Por la Verdad. En esta oportunidad estoy reemplazando a José Arenas. La siguiente semana estará nuevamente con ustedes. Bien, esta noche hemos decidido tocar un tema bastante sensible que de hace algunos años afecta a nuestro país, ¿no? Y se trata del tema de los insumos químicos que básicamente, si no hay una buena fiscalización, un buen control, se deriva al narcotráfico y por ende es, digamos, un tema también que tiene que ver mucho el terrorismo. Y para ello hemos invitado al experto en temas de narcotráfico y terrorismo, al señor Jaime Antesana. Buenas noches, señor Antesana. Buenas noches, gracias por este enlace. Bien, este es un tema muy sensible, ¿no? Que, bueno, digamos, nos afecta a todos como país y también tenemos el tema de las instituciones que se dedican al tema de la fiscalización, ¿no? De todos estos productos derivados, básicamente, y que sirven de insumos también para el narcotráfico. En ese sentido, ¿cuál es la situación actual del control de insumos químicos fiscalizados en el Perú, según su apreciación, señora Antesana? Bueno, evidentemente que los resultados, ¿no? Si quisiéramos verlo de manera retrospectiva desde el año 2012, en el que el control de los insumos químicos pasa de la policía a la SUNAT, evidentemente vamos a ver que los resultados no han acompañado, ¿no? A la SUNAT en este caso, ¿no? Si lo ponemos en términos de cifras, antes, digamos, hasta el año 2011, 12, hablábamos de que los insumos químicos eran controlados alrededor de el 2,5 o 3%. O sea, insignificante cuando estaba bajo control policial, ¿no? Cuando pasa a la SUNAT el año 2012, ¿no? Esperábamos un incremento sustancial del control de los insumos químicos. Es decir, que en el primer año debería ser el 5%, ¿no? De los insumos químicos. Y así, en una tendencia cada vez más creciente. ¿Qué es lo que alentó esto? Alentó de que la SUNAT era, pues, una de las islas de modernidad del Estado peruano, ¿no? Era el ente recaudador, era el ente aduanero y era el encargado, por lo tanto, si controlaba el contrabando, debería también controlar, ¿no? Los insumos químicos, que en una gran parte vienen del exterior, ¿no? Y hay otros insumos químicos que son elaborados aquí en el Perú. Bien, Un entonces, poco, sí, ¿cuál diga, es el siga. resultado? Que, bueno, fue descendiendo del 2,5, 3%, ¿no? Más o menos por ahí oscilaba, fue bajando al 2%, al 1,5, hasta que llegó un poquito más allá, más abajo del Zócalo, donde nos encontramos antes con la policía. Nos encontramos en el Zócalo. No era ni siquiera el 5%. Entonces, evidentemente, ¿por qué los resultados no le fueron favorables? Porque el contexto es el siguiente. El año 2012 hasta el 2016, el lapso de 5 años más o menos, según las cifras oficiales, en el Perú se habría reducido 18.000 hectáreas o un poco más de 18.000 hectáreas. Entonces, ¿qué ocurre cuando se dice que en el Perú se redujo 18.000 hectáreas, es decir, de 62.500 hectáreas en 2011 de coca, pasamos a 40.300 hectáreas? Entonces todo se flexibiliza, pues todo se relaja, ¿entiendes? Eso es
¿Fue cierto esos 18.000 hectáreas? No fue cierto. Lo que hubo es una movida para que a punta de elevar la cifra de erradicación, el tema del narcotráfico pase a segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el sexto orden de prioridad. Prácticamente desapareció de la agenda oficial. Estamos hablando del gobierno de Ollanta, ¿no? Luego ya le sigue, pues, ¿no? El gobierno de PPK, donde el tema del narcotráfico desaparece de la escena. No hay nada en el mensaje de PPK, no hay nada en el gobierno de transición o el gobierno que le tocó por sucesión a ¿cómo se llama? Martín, el Vizcarra. presidente que tuvimos, Martín, Vizcarra. Vizcarra, no tuvimos menos con el gobierno Sagasti, que fue de una transición, y con Pedro Castillo, el tema ya no hay nada. Ni erradicación, ni control de los insumos químicos, ni control antinarcótico. O sea, entonces el asunto es el siguiente, es el contexto en el que se ubicó, ¿no? Por eso es que no hubo ninguna voluntad. Ahora, aparte de la institucional, ¿no? Se le fue dejando también, se le fue dejando. Hubo un inicio auspicioso, pero se le fue dejando, ¿no? Pero por un tema también contextual e institucional, ¿no? Entonces ahora tenemos los resultados que tenemos. Entonces es muy fácil venir a decir, en estas circunstancias, ¿no? Por el ministro del Interior, Vicente Romero, decir, bueno, ha fracasado la SUNAT y por lo tanto queremos que el control de los insumos pasen de la SUNAT a la policía, ¿no? O sea, vamos a volver a lo mismo. Estamos en un círculo perverso, vicioso, ¿no? Y yo lo que creo es que había que superar los problemas que ha tenido la SUNAT, ¿no? Señora Y uno de los Antesana, principales problemas es la coordinación con la propia policía, un poco ¿no? para entrar en contexto y que también nuestros televidentes puedan, digamos, saber de qué cosa estamos hablando. ¿Qué entendemos por insumos químicos y no fiscalizados? ¿A qué se está derivando esto? Bueno, entendemos por insumos químicos todos los insumos químicos, ¿no? Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, acetona, cal, etcétera. Todos tienen usos legales e industriales, ¿no? Y en algunos casos tienen otro tipo de usos e incluso domésticos en la casa, como el ácido sulfúrico, El ¿no? querosene. El combustible empezó con el Ujú, querosene, ujú. ¿no? También el narcotráfico va a mutar y va también, cuando se controló el 2006-2008, se pasó a no producir querosene, el narcotráfico viró hacia los combustibles en general, es decir, hacia la gasolina, petróleo, ¿no? Ya no, pues, o sea, creíamos entonces que el problema radicaba en el queroseno. Nunca. Un solo insumo es la salvación, es lo que hay que controlar, ¿no? Decíamos, acetona y pergamanato potasio, dos insumos que de uso legal son usados en el narcotráfico para la etapa de refinamiento de cocaína. Los insumos primordiales para la pasta básica, aparte del querosene, después la gasolina, ¿no? Y ya eran el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, ¿no? Que eran los insumos más importantes. La cal, los tres sí son básicos. Sin eso Ese, no hay pasta básica de cocaína, ese ¿no? control de insumos químicos antes lo hacía la policía. Así es. Y no era un, digamos, un control, digamos, efectivo. ¿Qué ha cambiado de esa época a ahora? Bueno, lo que empecé diciendo, la policía controlaba más o menos el 3% de los insumos, ¿no? No voy a sacar cifras nacionales, Ujú. solo quiero decir a la gente, el 3% es nada, o sea, no se controlaba ni el 5% del volumen total de los insumos químicos que el narcotráfico absorbía de manera ilegal, es decir, se desviaba para elaborar la pasta
para lavar la pasta básica lavada, y para refinarla en clorhidrato de cocaína, ¿no? Los insumos que concurren para esas tres etapas eran desviados a este mercado. Bueno, ¿qué resulta? De que con la policía estábamos en un desastre, ¿no? Porque el 3% nunca subía, ¿no? Con la SUNAT se llegó a lo siguiente, empezó auspiciosamente. 2012, 2013 tuvimos un control mayor que la policía, ¿no? En promedio. Pero como lo vuelvo a repetir, ahí viene pues que ya el narcotráfico pasa a ser un problema que de alguna manera había sido controlado. Entonces se relaja todo, ¿no? Se relaja todo. No hubo una preparación para el personal de la SUNAT. Se creó una Superintendencia Nacional de Control de Insumos y Precursores fiscalizados, ¿no? Sujetos a control. Y bueno, entramos al gobierno precisamente que supuestamente redujo las 18.000 hectáreas. Me refiero al gobierno de Ollantumala, ¿no? Entonces, el tema del control de insumos químicos, bueno, pues era un tema accesorio ya. Ya perdió importancia, no solo en la misma Superintendencia Nacional de la SUNAT, en aquella que tenía una jefa nacional, ¿no? Tiene un apellido que no me acuerdo ahorita, y luego, entonces todo el mundo dijo, bueno, si se ha reducido tantas hectáreas, el Perú pasó a 40.300 hectáreas, ya no debemos preocuparnos de este problema. Y todo el mundo se olvidó del narcotráfico. No existía. ¿Pero por qué? Porque supuestamente se lo había achicado. Mentiras, no fue cierto. El narcotráfico siguió creciendo, ¿no? Nunca se redujo. Lo que pasó es que el Alto Guayaga tenía menos coca. Bueno, entonces ahí es donde ocurre esto, de que baja, ahora ha descendido. Si teníamos un 3% de control, ahora debemos tener entre 1 a 1.5%. Entonces ha habido una merma, una reducción, y que nos ha llevado un poquito más abajo del Zócalo, donde nos encontrábamos con la policía, ¿no? ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, cómo estamos con relación a los países vecinos, ¿no? En este caso Colombia, ¿no? Que es uno de los países conocidos por el tema también de producción de coca. ¿Cómo estamos con relación a Colombia y cómo estamos con relación a los otros países? Bueno, el año 2012 hicimos un trabajo, un pequeño libro sobre comparativo entre Perú y Colombia, el quien habla con Jaime García, ¿no? Este, precisamente analizábamos eso y veíamos pues que en Colombia se incautaba 14 toneladas de insumos químicos y en el Perú no se controlaba esa cantidad, ¿no? Eh, eh, estábamos en nada. Perdón, 14.000 toneladas, no, no estamos hablando de 14 toneladas, que no es nada realmente, Ujú. ¿no? Entonces, allá había un control de los insumos químicos. Es que en Colombia se implementaba una estrategia integral. Allá se controlaba la mitad de la producción de cocaína. Si ellos tenían una producción de 400 toneladas, 200 la incautaba la policía. Si tenían entonces una necesidad de insumos químicos, ellos controlaban una fuertísima cantidad, cosa que el Perú nunca lo logró. No logramos ese nivel de control que tiene. Es que allá sí era una política de Estado, acá no. Como te digo, acá todo se relajó porque creyeron que metiendo bajo la alfombra el problema del narcotráfico, ya estaba controlado y ya no necesitábamos preocuparnos. Todo lo contrario, lo que pasó en la realidad es todo lo contrario. El problema siguió creciendo. ¿Qué cree que pueda estar afectando digamos, este bajo control o esta baja fiscalización de insumos químicos? Porque también se habla de narcoestado. Eh, ¿Considera que de repente estamos camino a eso o qué puede estar ocurriendo? Bueno, eh, eh, el narcoestado es cuando el narcotráfico llega a gobernar un país o miembros de ese negocio llegan a niveles, ¿no? Más importantes del gobierno. ¿Entiendes? Eso ocurrió en el periodo de 1990 al 2000. Ahí tuvimos un tipo de narcoestado, ¿no? Hoy nos acercamos hacia eso.
Nos acercamos a ese tipo de narcotráfico. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Precisamente se deja de controlar, ¿no? Entonces la SUNAT la manejan políticamente y ya no le dan mucha importancia. El Superintendente de Control de Insumos Químicos hace lo que puede, pero no le dan importancia en los niveles altos, ¿no? Y por lo tanto va perdiendo importancia. ¿Por qué? Porque hay sectores interesados en que no se controlen los insumos químicos, porque son fundamentales, ¿no? Como la coca, igual los insumos químicos. Siempre le decíamos, coca más insumos químicos igual cocaína. Visto Sí. así, si podríamos llegar a controlar los insumos químicos, el Perú podría dejar de producir cocaína. Pero ¿es posible? No es posible, porque en el Perú es muy difícil el control. Aquí el Perú no controla ni siquiera el hueco, ¿entiendes? O sea, no controlamos el hueco. Tenemos 71% de informalidad, o sea, no hay control, Ujú. ¿entiendes? O sea, Imagínese que si ocurre esto, como usted está mencionando, ¿qué podemos decir de las grandes empresas que importan insumos químicos a nuestro mire, país? todo lo que ha ocurrido ahora cuando toma el control la SUNAT es que de pronto los insumos químicos entran con factura. Antes no entraban con factura, ahora entran con factura. ¿Por qué? Porque la SUNAT revisa la factura. Ah, ya, está con factura. Entonces, como los de SUNAT son legalistas, ¿no es cierto? Ah, ya está con factura, entonces no hay ningún problema que pase, ¿no? Todo facturado. Hoy el narcotráfico, insumos y otros que son los agroquímicos entran como Pedro en su casa, ¿no? No hay control. La SUNAT se acostumbró a hacer lo siguiente. El primer trimestre entre enero y febrero, pero siempre entre enero, un primer gran golpe. 8, 10 toneladas de insumos químicos. Gran noticia. Y se relajaban y hacia medio año había por ahí otras 4 toneladas y al finalizar ya el año, o sea, a medio año 4 toneladas, 5 toneladas y al finalizar otras 8, 10, 12 toneladas. Entonces, de acuerdo a lo que le habían encargado desde de vida, que es la que coordina el combate antinarcóticos, dice, hemos cumplido con nuestra meta. Esto es lo que nos han encargado. Entonces, todo residía en cumplir la meta. Y la SUNAT decía, hemos cumplido la meta, ¿no? Pero no esa es la meta establecida formalmente. Pero ahora, ¿cómo está la cocaína? Mire, del año 2000, del 2016 que era 40, no, perdón, 2015, 40.300 hectáreas de coca. ¿Ya? Sí, no tenemos cifra de producción de cocaína. ¿Saben cuántas coca tenemos hoy? Tenemos el doble del año 2015. Tenemos, según la oficina de la Casa Blanca, la oficina de política antinarcóticos, tenemos 84.400 hectáreas. ¿Te imaginas frente a esa cifra de 40.300 hectáreas? Prácticamente más del doble, ¿no? Tenemos, según la cifra de vida, monitoreo del año pasado, de fin del año pasado, ¿no? Redondeándolo, tenemos 82.000 hectáreas, sin cifra de producción de coca, pero la Casa Blanca sí da la cifra. En esas 84.400 hectáreas se produce 785 toneladas de clorhidrato de cocaína. Y esto, Esa es la dimensión del problema que tenemos hoy. y Y la esto, SUNAT controla en función de otras cifras. y esto podría ser también porque, según algunas informaciones, dicen que se está reactivando nuevamente el cultivo de la hoja de coca en el Alto Guayaba. No, ¿Qué opina usted? la coca ha crecido en todos lados, ¿no? En el caso del Alto Guayaga ya empieza en 2016, 2017, 18, ¿no? Y ahora en el periodo pandémico 2020, 2021, la coca creció en todos lados, Ujú. no solo en el Alto Guayaga, Madre de Dios, Amazonas, Loreto, este, Ucayali es hoy una región cocalizada, narcotizada, ¿no? Entonces tenemos muchas nuevas regiones con cultivo de coca, donde antes no había mucho, o no había, simplemente.
Y la SUNAT está en Loreto, no está en Loreto. Y la SUNAT está en Cajamarca, no está en Cajamarca. Está en Amazonas, no está en Amazonas. O sea, su área de control de insumos químicos no está. Entonces, ¿quién controla? La droga lo controla la policía. Los insumos químicos, nadie. ¿Por qué? Porque toda esta reconfiguración de lo que yo llamo un boom abiertamente de la coca y de la cocaína en el Perú, nadie lo ve. El Estado estuvo hasta hace un año y medio, o para decirlo más precisamente, 2 años, estuvimos con 56.000 hectáreas. Luego saltó a 61.771 hectáreas. Y luego tuvo que reajustarse rápidamente y crecer 20.000 hectáreas, decir que creció 20.000 hectáreas para llegar a 82.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque la realidad fue mucho más fuerte. Entonces, ¿cómo funcionaba antes? Con, tenemos una producción de 56.000 hectáreas de coca. Entonces tienes que incautar tantos insumos anualmente a la SUNAT encargada. Y la SUNAT cumplía. Pregúntale a los superintendentes, pregúntale a los que han estado ahí. Ellos cumplían con su meta, pero el problema había crecido más de lo que las cifras oficiales daban. Pero todo tiene que ver con cuántas hectáreas de coca, cuánta producción de cocaína, ¿no? Para saber cuántas miles de toneladas de insumos químicos absorbe el narcotráfico. Hoy todo eso ha sido rebasado. Entonces es muy fácil decir, ha fracasado el control de insumos químicos, pero también le podríamos decir lo mismo a la policía, ha fracasado el control antidrogas. Ustedes incautan al promedio de 16 toneladas de cocaína, pero si producimos 785, para que sea 10%, deberían incautar 70 toneladas o un poco más. Y no incautan eso. ¿Saben cuánto incautan? De 16 a 17 toneladas el promedio nacional. O sea, todo es un desastre. No solo se debe decir fracasó el control de insumos químicos, sino el Estado peruano ha fracasado, porque incauta muy poca cocaína, incauta muy poco agroquímicos, no incauta, ¿no? No incauta, no coge a las avionetas cuando van a partir con la merca, con la droga, con la plata, no, se encuentra la avioneta ya ahí en pista, sin carga, sin plata y sin gente. Eso no es combate antidroga. O sea, hay que ser honestos entonces, ¿no? Si hay que corregir algo, hay que corregir todo, toda la estrategia y no solo la de insumos, ¿no? No solo la de insumos, porque la de insumos tiene que ver cómo le han establecido las metas anuales de control, ¿no? Y eso han sido siempre con cifras bastante alejadas de la realidad. Desde su punto de vista, ¿qué considera usted que debemos hacer o qué debe hacer las instituciones, digamos, involucradas en este tema para lo que es fortalecer el control de los insumos químicos en nuestro país? Que el problema del narcotráfico, como el crimen organizado en general, me refiero a minería ilegal, donde también se usan insumos, me refiero a la a minería ilegal, narcotráfico, tala ilegal de madera y tráfico ilícito de madera van de la mano. Estos, junto con la corrupción, son parte de un problema. La SUNAT también tiene responsabilidad en el tema del lavado de dinero y no hace nada, ¿no? También tendríamos que quitarle el control del lavado de dinero, que no hace nada, ¿no? Solo cuando necesitan de la SUNAT van y le piden los papeles de alguien, porque ahí está todo. Todas las transacciones están se ven en la SUNAT, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo ha fracasado. No podemos decir que solo fracasó el insumos químicos, ¿no? Fracasaron en todos los niveles, en todas las formas, ¿no? Y esto es un estrepitoso fracaso. ¿Por qué? Porque el narcotráfico y todo el tema de la criminalidad no ha sido vista, no ha sido abordada como debería ser. Hoy lo que debería hacerse es la SUNAT, perdón, debido a que no sé si existe, ni sé quién es el jefe, ¿no? Debería llamar a todos y decir, el narcotráfico
Estos son sus datos. Estamos en 700, perdón, diga sus cifras, 81.776.000 hectáreas de coca, que diga cuánta cocaína producimos. ¿Por qué? Porque es importante tener una cifra de la producción potencial de cocaína, porque de acuerdo a eso vamos a definir cuántas toneladas de insumos químicos, ¿no? Acetona, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, pergamanato de potasio, etcétera, se utilizan para convertir, ¿no? La coca en cocaína, en llegar a esa cifra. ¿Entiendes? Y por lo tanto, se redefinen las metas, tanto en control de incautación de drogas como de incautación de insumos químicos. Pero si las cifras siguen siendo bajas, si no sabemos cuánta cocaína se produce, ¿cómo demonios vamos a poder decirle, Sunat, tú me tienes que controlar tantas toneladas de insumos químicos este año? Esta es tu meta, ¿no? Pero nadie, pues, si no tenemos actualizados los datos. Cuando se hizo el estudio, nosotros sabíamos cuántas toneladas, cuántas hectáreas de coca había en el Perú, por lo menos la cifra, la última cifra, que cercana, todas las cifras son aproximaciones, nunca son exactas, pero son aproximaciones. Sabíamos cuánta cocaína se producía, por lo menos a nivel ¿no? de una estimación, y entonces sabíamos cuántas toneladas de insumos químicos se necesitan en querosene, ahora gasolina sería gasolina, ¿no? Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, cal, para hacer pasta. Y de ahí necesitamos acetona, nuevamente ácido clorhídrico, entra el pergamato de potasio. Entonces, sabíamos cuántas toneladas se deberían incautar. Hoy no hay eso. A trompicones de vida ha llegado a las 81.776.000 hectáreas de hoja de coca. Y encima no nos dice cuánta cocaína produce el Perú. Entonces, ¿cómo se puede decir a una institución cuánto debes incautar? ¿No? No hay. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Sobre qué estás operando? ¿Cuál es tu línea de base? ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Cómo dejas hacer? Nada, pues no hay nada. ¿Por qué? Por temor. No se quiere decir cuánta cocaína produce, pero solo la Casa Blanca, la Oficina de Políticas Antidrogas, nos los ha dicho en nuestra cara. A nivel mundial, el Perú en 84.400 hectáreas produce 785 toneladas de cocaína anual. Se acabó el debate. Tenemos que funcionar de acuerdo a eso. Entonces, que no vengan acá es muy fácil decir, esto ha fracasado, y yo también puedo decir, la policía ha fracasado, la erradicación ha fracasado. ¿Sabe cuánta coca se ha erradicado el año 2020? Claro, se explica por la pandemia. 6.200 hectáreas. El 2021, 5.600 hectáreas. El año pasado, por la crisis política, nada. Casi menos de 1.000. Y además que el tema Entonces, también se ve reflejado en, el CONA digamos, debería desaparecer con esa lógica, ¿cierto? ujú. El Claro, tema, digamos, se ve reflejado porque vemos a través de las noticias que ya no se ven, por ejemplo, importantes capturas de narcotraficantes como antes se veían. No existe. así es. Caen gente que es pequeño o un que está creciendo y lo ponen como si fuera un capo, ¿no? A un tal Leche lo pusieron como un capo y le asignaron 50 toneladas de cocaína de haber exportado. Uy, el jefe más importante de Brasil le responsabiliza de 50 toneladas. Y acá a un pequeño narquillo de la zona del BRAE le ponen como un capo y movió, pues, según ellos, 30 toneladas. No, pues, o sea, es todo para agrandar, para que ellos se puedan llevar, ¿no? Los bonos, ¿me entiendes? Pero no es un grande. Los grandes están en las grandes empresas. Los grandes están en la agroexportación. Los grandes están metidos en los grandes clústeres empresariales, en las grandes corporaciones. No me vengan a decir que el que cae con la droga es el dueño de la droga. Así no es. Esa es mentira. Entonces acá hay que hacer
A todos hay que decirles su verdad. Y no solo a la SUNAT, no solo a la Sí. SUNAT. La ¿Qué SUNAT podemos? hace tiempo quería entrar a regiones donde no controla. Loreto y Cajamarca. Habría que ver Amazonas y Madre de Dios, cómo está ahí, ¿no es cierto? Para ver realmente cómo está el asunto, ¿no? Si hay o no oficinas para poder controlar los insumos químicos. Porque la SUNAT sí da miedo cuando se pone a controlar, cuando su equipo trabaja, esos no son corrompidos por el narcotráfico. En cambio, con la policía sí había problemas que pagan cupo. Con la SUNAT no pagan cupo, ¿no? Lo que pasa es que no ha habido la voluntad para que trabaje un equipo, pues, un equipo que realmente lo pueda hacer. Porque la gente del SUNAT, en el campo, por ejemplo, aduanero, los narcos no le pueden romper el bolsillo. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar esto? ¿Cómo hacemos para que haya una relación virtuosa entre SUNAT, ¿no? y la Superintendencia de Control de Insumos con la policía? La policía no debería desentenderse. La policía es la parte operativa y la SUNAT tiene que estar, es la encargada. Pero la parte operativa, para hacer la incautación propiamente dicha, tiene que estar la policía. Siempre se fue pensado así. Nunca se dijo, la SUNAT nomás se encarga. Bueno, claro, los policías dijeron, hay que dejarlo a ver cómo le va, ¿no es cierto? Y obviamente le fue mal. Frente a todo estos, digamos, estas informaciones, estos datos que usted nos está proporcionando, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, en todo caso, cuál es la actuación del CORA, ¿no? Los que se encargan del, digamos, de erradicar los campos de cultivos de coca. ¿A qué se Mira, dedican en todo caso si nos está le doy pasando un esto? dato. El año 2019, ¿no? En noviembre debió entrar a la zona del N, en el BRAE. Iba a entrar a la zona del N, debería entrar. Apenas entraron, le rodearon más de 7.000 cocaleros y el propio expresidente Vizcarra tuvo que decir, salgan, salgan. Y no pudieron erradicar ni 10 hectáreas. Entonces, ¿qué tengo que decir? ¿Fracasó el CORA? No, pero evidentemente por los resultados sí, pero no, porque no previeron bien el tema de seguridad, Ujú. ¿no? No vieron el tema de cómo los cocaleros estaban organizados en el BRAE, ¿no? Pero, y ya te di las cifras, pero lo vuelvo a recalcar. El año 2020, por la pandemia y todo lo que fue las políticas de confinamiento y de parálisis que hubo entre marzo y junio, se llegó a erradicar solo 6.200 hectáreas, de 25.000 hectáreas que era la meta anual. O sea, 19.000 hectáreas se dejó de erradicar. 19.000 hectáreas, no 19 hectáreas, no 19.000 hectáreas. El año 2021 siguieron los problemas, ¿no? Y se radicó 5.600 hectáreas, o sea, menos que el 2020, de una meta de 25.000 hectáreas. El año 2022, periodo de crisis política, ¿no? Ya teníamos todos los problemas que hemos tenido sobre intentos de vacancia, ¿no? De un gobierno que no lograba cuajar, nunca logró cuajar el gobierno de Castillo, nunca logró realmente gobernar el país, y es más, desarrolló una agenda cocalera, pro cocalera, ¿no? Y por lo tanto, todo se relajó, todo se vino abajo. Estoy seguro que se lo sintieron todos los demás. Entonces, hasta la SUNAT. ¿Cuántas hectáreas habrá? Oye, entraron en agosto recuerdo, entraron al BRAE a erradicar. Se le chispoteó, creo, al presidente Castillo y lo sacaron en una semana. En una semana tuvo que salir la erradicación. Fue estrepitoso. No creo que ni siquiera ha llegado a 5.000 hectáreas de erradicación. O sea, otro fracaso, ¿no? Este año dice que tienen meta de 20.000, pero recién van a entrar. Pero a este gobierno no lo quiere ver nadie en ninguna parte. Eso lo tiene que tener en cuenta. Y la erradicación siempre es impopular.
Yo dudo con sinceridad que lleguen a 6.000 hectáreas. De 20.000, que es la meta. Dicho sea de paso, en el gobierno de Castillo, un jefe de debida que varió la meta de 25.000 a 18.000. Ahora veo que se ha reajustado a 20.000 hectáreas anual, el objetivo anual. Entonces, la, el CORA, si es que lo miramos a la luz de las cifras, ha fracasado. Tendríamos que decir que cambien del CORA a otra entidad. ¿Pero quién? Si no hay. ¿No? No hay. Y tenemos entonces, por los resultados. Lo mismo están hablando entonces de SUNAT, cuando no se les dio la importancia. Nunca el superintendente de control de insumos químicos fue llamado por el presidente. ¿Sabe qué? Necesitamos más control. ¿Qué necesita? Nadie lo llamó, ¿no? Nadie lo llamó. Podríamos decir que un poco que también nos falta ajustar el tema de las leyes o de las normas a través del Congreso No, o no, piensa que no, ya no no. es un tema de leyes ya. El Perú es uno de los países que tiene más leyes para todo. Presidente, Ya. por eso no funciona, porque tenemos un amasijo de leyes y de normas. Un país que tiene una densa y tupida cantidad de normas. Y por eso es que no se cumplen. Nada, todas chocan entre sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que fracasó? Lo que fracasó fue que no hemos tenido una política de lucha contra el narcotráfico. Desapareció de la agenda. Hoy recién está reapareciendo, recién ahora, en estos tiempos, cuando los gringos son los que nos ponen la cifra. No son los Estados Unidos los que nos ponen la cifra, ¿no? Nos enrostran y nos actualizan. Pero los jefes anteriores también se resistían. No, no es tanta coca que hay en el Perú, mentira. O sea, ellos mismos se resistían a la realidad. Y ahora cuando van a las zonas, se dan cuenta que se ha cocalizado todo. Se ha cocalizado todo. Hay coca donde antes no había y donde había hay en cantidades como si estuviéramos en los años iniciales de los 80. Al periodo de los 80 y 90 hasta el 95, 96 se le llamó el boom de la coca y de la pasta básica de cocaína. Hoy estamos en el boom de la coca y de la cocaína, porque ahora ya no producimos pasta. Pasta para el consumo interno y para algunos países de nuestro costado, que también tienen gente pobre que no puede comprar que no puede comprar un gramo de cocaína. Podríamos decir que nosotros estamos liderando la producción de drogas a nivel de Perú. Del Perú sí, no, por supuesto, dirías del mundo. No, creo que Colombia es el primer productor mundial de coca y de cocaína, Ujú. ¿no? Nosotros le quitamos por un corto periodo eso el año 2012, 2011. Pasamos a 68.000 y ellos bajaron a 48.000. Pero hoy no hay ninguna comparación. Ellos están en más de 120.000 hectáreas, ¿no? En más de más o menos 1.200 toneladas de producción de cocaína. El Perú en coca está en, ya le dije, ¿no? En 804 hectáreas, ¿no? Y en cocaína estamos 785 toneladas. O sea, sí podemos, ¿no? Ir por el camino colombiano. Cuando Ujú. en Colombia se aprieta mucho, esa producción pasa a Perú, se viene al Perú, ¿no? Y yo creo que eso es una posibilidad que pueda estar ocurriendo. Pero más tenemos una producción que ha crecido por la influencia brasileña, ¿no? De ahí que Ucayali, Madre de Dios, ¿no? Y Loreto sean las tres regiones donde más ha crecido la producción de coca y de cocaína. Bien, amigos, estamos en el programa Por la Verdad, hablando con el experto en temas de narcotráfico y terrorismo, Jaime Antesana, con este interesante tema que es el control de insumos químicos, ¿no? De las cuales es lamentable conocer todas estas informaciones. Sus últimas palabras, señor Antesana. Sí, yo espero más que cambiar las cosas, es que se establezcan
que se establezca una estrategia, una política real, no en el papel, ¿no? Hasta ahora todo ha sido en el papel, real, con metas precisas para cada institución, ¿no? De cuánto debe controlarse y dársele los recursos, ¿no? Los presupuestos necesarios, porque el narcotráfico forma parte de las economías criminales en el Perú. Y ya no se puede ver al narcotráfico per se, sino se tiene que ver al narcotráfico con la corrupción, con la minería ilegal, con la trata de personas, ¿no? Porque la trata de personas también es zona de narco, ¿no? La trata de personas también es zona de minería ilegal. Es una actividad diferente, ¿no? Tenemos que verlo con el tema del tráfico de armas, tenemos que verlo con el fenómeno pujante de la extorsión, ¿no? De las bandas que extorsionan y cómo entran, cómo están entrando, ¿no? Organizaciones internacionales. Acá en el Perú tenemos no solo a Sinaloa, no solo a Nueva Generación Jalisco o Jalisco Nueva Generación de México, tenemos carteles italianos, Drangheta, la Cosa Nostra, ¿no? Tenemos carteles y organizaciones internacionales de la península balcánica, tenemos el cartel de los bosnios, de los serbios, de los montenegrinos, de los húngaros. O sea, hay como tres carteles de esa parte del mundo. Tenemos carteles turcos, ¿no? Tenemos al PCC, al primer comando capital, que es el cártel más poderoso de Brasil, y tenemos al comando Bermelo, metidos acá, en tierras peruanas. Tenemos a los ex-FARC peleándose con Sinaloa en el Putumayo peruano. ¿Quién tiene el control de la droga? ¿Y está Sunat allá? No está. ¿Se controla los humos químicos allá? No se controla, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cómo se puede pedir peras al olmo? ¿No? Lo mismo al Cora, lo mismo a la policía, ¿no? No pueden ir más allá, porque esto ha sido hasta hace poco nomás, un tema que nadie quería tocar. El tema del narcotráfico llegó a ser tabú por varios años. Nadie habla de narcotráfico. Bien, señor Antesana, muchísimas gracias por su participación en el programa. Lo esperamos poder invitar una próxima vez para ampliar estos temas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Bien, luego. amigo, con la entrevista del experto en temas de narcotráfico y terrorismo, los invitamos a que puedan ver a través de nuestras redes sociales el programa Por la Verdad. Nos vemos la próxima semana.